Cada 10 de mayo de cada año celebramos precisamente, al menos aquí en México, el tema de las madres. Un tema que hasta cierto punto resulta fundamental en la idiosincrasia mexicana, ya que justamente se coloca en un estandarte, en una simbología casi cuasi divina y de perfección a las madres. Y ojo, no se me malinterprete, claro que tienen muchos elementos de los cuales hay que aplaudirles precisamente la entrega que generan precisamente con el tema de maternar, con el tema justamente de estar desarrollando, sino es que a todos nosotros en el ámbito de lo social, la madre resulta esa figura que de alguna manera estereotipamos, la colocamos, mejor dicho, en un punto de cierta perfección, lo cual algunas de las ocasiones, no es que la mayoría, termina precisamente generando un cierto daño, un cierto pesar, precisamente porque ese ideal de perfección, inclusive ninguna madre puede llegarlo a alcanzar, terminando de alguna forma dañando o inclusive atentando contra el bienestar y la salud emocional y mental de nuestras madres. Es por eso que el día de hoy hablemos de nuestras madres, claro que sí, en el sentido de admirarlas, en el sentido de aplaudirles, en el sentido de agradecerles lo que han hecho por nosotros, pero también un tanto desmitificando esa figura que de alguna manera daña más de lo que beneficia precisamente a las madres como tal. Te habla Omir Cázares y justamente en este tenor vamos a empezar a hablar precisamente por el tema de algunos estereotipos que tienen estructurando la figura del arquetipo de la madre. Uno o el primero de ellos tiene que ver con que una madre tiene muchísimo amor y ama incondicionalmente a los hijos. Si bien precisamente los afectos se han involucrado al tema del maternaje, siempre este punto de la incondicionalidad y del absoluto amor, pues precisamente llega a agobiar bastante las maternidades como tal. Me explico. En este sentido, hay madres precisamente que no todo el tiempo van a sentir un afecto agradable, van a estar cansadas de estar maternando, van a estar agobiadas, inclusive molestas, enojadas, y que de alguna manera cuando se experimentan estas emociones llegan a pensar o a sentir que no son buenas madres, porque una buena madre tendría que amar todo el tiempo, ante todas las circunstancias, a su estirpe, a sus hijos como tal, lo cual es absoluta y rotundamente falso, ya que precisamente la madre es un ser humano y como seres humanos tenemos momentos en donde estamos en altibajos, en donde estoy a veces de una manera sumamente accesible, sumamente agradable, en otras ocasiones estoy hermético, en el caso de las madres hermética, necesita su espacio, su tiempo, no quiere relacionarse, inclusive hay que decirlo, a veces los hijos llegan a caer gordos, llegamos a caer gordos en ese sentido, hijos e hijas, por lo que mamá no va a tener todo el tiempo la obligación, la oportunidad y la posibilidad de amarnos incondicionalmente, porque precisamente en ese tenor habrá una serie de momentos, una serie de altibajos que en algún sentido, de alguna manera, pues claro que se ama al hijo, a la hija, pero la demostración de esos afectos, inclusive precisamente los humores, van a estar cambiando. Por lo que entender que una madre va a tener precisamente estos cambios de conducta, estos altibajos, estas circunstancias, la hace ser un ser humano y que no se demande que todo el tiempo tenga que estar demostrando amor, accesibilidad y que de alguna manera pues esté para nosotros todo el tiempo. Otro elemento que también podríamos observar es que a una madre se le ve en ese sentido de que tiene que darlo todo por la familia. Antes anteponer a los hijos antes que anteponerse a sí misma, lo cual, caemos en ese punto nuevamente, no es correcto hablar de ese sentido. ¿Por qué? Porque en principio de cosas una madre requiere primero estar bien consigo misma, es decir, atenderse, cuidarse, resguardarse, darse lo que necesita, llenarse de amor ella misma primeramente para posteriormente tener algo que ofrecer precisamente a los hijos. En la premisa nadie da lo que no tiene. Si una madre está completamente desgastada, está siempre anteponiendo las necesidades de los hijos y se deja al último a ella, pues estará en un tema de desgaste,
lo que también se conoce como el burnout materno, en donde constantemente están deponiendo las necesidades de otros, de los hijos específicamente, y se deja al final. Y es ahí donde padecimientos, inclusive precisamente estados de ánimo, inclusive hasta trastornos psicopatológicos se dejan de lado porque los hijos estén bien. ¿Qué ganaríamos nosotros como hijos al estar bien y que nuestra madre, en ese sentido, quien es precisamente la que nos está guiando y quien nos está orientando en el camino de la adultez, en el camino de la evolución, pues que ella esté mal y nosotros bien? En ese sentido, por eso es importante y fundamental que mamá se haga cargo de sí misma, tenga tiempos para ella misma y que de alguna manera nosotros no las desbordemos precisamente con la sobreatención. Otro elemento que se deriva precisamente de este último es que mamá necesita tiempo para no solamente ser mamá, sino para ser mujer, para precisamente desenvolverse en sus actividades, en sus objetivos, en su pasión, en sus diferentes elementos que puedan precisamente retroalimentarla como persona. Es decir, una mujer que materna no solamente tiene esa arista en su realidad. Claro que es mamá, pero también es mujer, pero también es profesionista, pero también claro que es hija. Pero en ese sentido, precisamente a una mujer que materna no debiéramos de definirla a través de esa y exclusivamente desde esa maternidad. Es por eso que explorar cada uno de los elementos que la van a hacer desarrollarse como persona, claro que van a impactar de manera positiva en su maternaje, porque se está sintiendo una persona que no solo se define por ser madre, sino también se define por la persona que ella desea ser y que quiere ser. Por eso la búsqueda de equilibrio entre precisamente el poder estar maternando, pero también poder desarrollarse como mujer y como persona, es ahí donde nos involucramos y es importante que nosotros hagamos como sociedad, como varones también, como familia, que estamos precisamente coadyuvando y apoyando precisamente al maternaje de las mujeres, en este sentido, que nosotros pues nos pongamos a chambear en esa parte, en que precisamente también papá activamente esté desenvolviendo sus funciones, que forme parte directa, cotidiana y contundente de lo que viene siendo la vida de los hijos. Así, de esta manera, al hacer este equipo, permitimos que mamá no solamente sea definida a través de su maternidad, sino que también pueda desenvolverse a través justamente de ser una persona que vale por sus intereses, por sus proyectos, por sus objetivos. Entonces, si nos fijamos, estos elementos van desidealizando a esa madre cuasi perfecta que tiene amor para brindar a un ser humano que tiene claroscuros, que tiene necesidades, que tiene potencialidades que no solamente se definen a través de la maternidad. E indirectamente, si nosotros checamos y nos hacemos cargo de estas áreas, estaremos propiciando que las maternidades se puedan hacer desde la satisfacción, desde precisamente la libertad, y que sobre todo no lleguemos a saturar a nuestras madres como tal. En ese punto tenemos mucho trabajo por hacer y que precisamente esto va a impactar de manera positiva a nuestras madres y sobre todo a las familias en las que nos encontramos involucrados. Te invito a que revises nuestros diferentes contenidos en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok y que nos comentes si gustas que hablemos de algún otro tema, el cual estaremos con gusto para poderlo abordar en próximas ocasiones. Te saluda Umir Cázares, nos vemos la próxima.